Muy bien. Ok, ahora vamos a ver cuantificadores. Lo primero que se ve aquí es, cuando yo tengo una proposición, como la que habíamos visto hasta ahorita, es una proposición que es verdad o es falsa, simplemente, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy al cine. Si no voy al cine, es falso, y si sí voy al cine, es verdadero, ¿ok? Pero, ¿qué pasa cuando la proposición tiene parámetros? Es decir, necesita que yo le diga quién para que me diga si sí fue al cine o no fue al cine, ¿ok? Entonces, es declarativa, ¿ok? Es decir, simplemente declara algo y se vuelve proposición, es decir, tiene la característica de ser verdad o falso, hasta que yo le doy los parámetros, ¿ok? Entonces, un ejemplo, el alumno X ha realizado todas sus tareas de mates computacionales. Hasta que yo le diga quién es X, yo puedo saber si es verdad o no es verdad eso que estoy diciendo, ¿ok? El número X es divisible entre 5 y 7. Hasta que yo le digo que es el 70, yo sé que es verdad o es falso. Cuando yo le digo 73, yo sé si es verdad o es falso. ¿Ok? Entonces, aquí, dejen ver, permítanme, se me hace que este está tomado porque está muy raro este ejemplo. Aquí. Es este, perdón. Aquí le voy a completar porque esto viene en el libro. Entonces, dice, Q de X, Y, dice, los números X más 2, Y más 2 y X menos Y son pares. ¿Ok? Entonces, esta es la frase declarativa. ¿Ok? Q de X, Y es los números X más 2, Y más 2 y X menos Y son pares. ¿Ok? Entonces, si yo reemplazo los valores con 11 y 3, ¿qué estoy diciendo en realidad? ¿Cuánto sería X más 2? 5. ¿Están de acuerdo? Y más 2, 13. Y 11 menos 3, 8, son pares. Esto es falso, ¿están de acuerdo? Ni el 5 es par, ni el 3 es par, aunque el 8 sí. Entonces, como aquí es un y, tendrían que ser todos pares para que esta expresión sea verdadera. ¿Qué valores sí podríamos pensar que fueran? Por ejemplo, Q de ¿qué estoy diciendo con este? Estamos diciendo que los números 16, 8,
y 8 son números pares. Y esto es verdadero. ¿Sí están de acuerdo que estamos reemplazando esa expresión con los valores que les estamos pasando de parámetros? Chicos. Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, a esto se le llama una frase declarativa y se vuelve proposición cuando yo le doy los parámetros. Antes no se sabe, no simplemente digo los números x más 2, y más 2 y x menos y son pares, pero cuánto vale x, cuánto vale y, no sé. Es como simbólico, ¿no? Hasta antes de saber. Bueno, ahora tenemos dos cuantificadores existenciales. Uno es existe y otro es el universal. ¿Ok? El existencial es como una E en espejo, ¿no? En lugar de la E hacia allá, está al contrario. Y el para todo está justo al revés. Bueno. Volvemos con la misma expresión. No, ese es diferente. Sí, son las mismas. ¿Ok? Entonces aquí voy a pasar el mismo orden, nada más, es lo mismo, pero el mismo orden. ¿Ok? Vamos a ver, ¿cómo diría aquí? ¿Qué dice el existencial? Cuando yo estoy haciendo una generalización para todo un universo, entonces yo digo, uso este cuantificador para todos. ¿Ok? Y cuando yo quiero ser muy específico con un dato, digo existe. Entonces yo tengo esta expresión. ¿Y qué me está diciendo aquí? Me está diciendo, existe un X para el cual existe un Y que Q es verdad. ¿Ok? Vamos a ver si es cierto con estos datos. ¿Qué pasa cuando X vale 10 y Y vale 4? ¿Cuál es el primer valor que se estaba validando contra es par? El primero sería el 12. ¿Están de acuerdo? El siguiente sería el 6. Y el otro sería el mismo 6. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando tengo el 12 y el 2? 12 y 2 es 14, el 2 es el 4 y la diferencia es el 10. ¿Están de acuerdo? Sí. Y es par. Ahora, ¿qué pasa cuando yo pongo estos números? 5 y 2 serían 7. 3 y 2, 5. 5 menos 3, el 2. Estoy diciendo que el 5, el 7 y el 2 son pares. ¿Ok? Entonces, aquí esto es falso, ¿no? Los demás sí es verdadero. Ahora, ¿qué estamos diciendo aquí? Existe un X para el cual tiene una Y que se le da esto. Entonces, con que yo demuestre que existe un X que tiene una Y,
es verdad todo esto. Y con un solo valor que yo encuentre que funciona, está bien. ¿Ok? Ahora, si yo digo R de X es el número X más 2 es par. Todos los pares, para todos los pares, se aplica, ¿están de acuerdo? De hecho, esa es la forma de encontrar un par, ¿no? Tomas un par y le sumas 2 y ese es otro par. Entonces, si yo tengo el 2, 2 más 2 es par, es 4, 4 más 2 es par, 6, el 6 más 2 es par, 8, 8 más 2 es par, 10 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, para todas las X que pertenecen a los enteros pares, se da R de X. Pero decir que para todo X esto es verdadero es falso, ¿sale? ¿Cuándo no es verdadero? Pues cuando le doy de entrada un impar, ¿están de acuerdo? Si yo le doy un 1, el 3 es impar. Si yo le doy un 5, el 7 es impar. Entonces solamente funciona cuando la entrada es un par de origen. Y bueno, aquí. ¿Cuándo es verdadera una expresión con valores existenciales? Pues cuando tenemos un número que cumple la proposición, ¿vale? Si yo digo, existe un número para el cual se da una condición, con que encuentre un ejemplo que funciona, es verdadera. ¿Ok? ¿Cuándo sería falsa? Cuando busco y no encuentro al menos un caso, es falso. ¿Sale? Cuando yo uso el cuantificador universal, ¿cuándo es verdadero? Yo tendría que probar todos los casos para saber qué es verdadero. Por ejemplo, este que está aquí, yo tendría que encontrar un par que sumándole 2 no sea par. Para yo saber que esto es falso. ¿Están de acuerdo? Y con un caso que yo encuentre que no funciona, es suficiente para decir que es falso. ¿Sale? Pero aquí pusimos un poco de los valores factoriales. ¿Sí se acuerdan de los factoriales, chicos? ¿Cómo era? Creo que sí lo habíamos visto, ¿no? Sí. Hay dos formas de definirlo. Una es de forma recursiva y la otra es directamente haciendo la multiplicación, ¿verdad? Así. Entonces, hay otra forma, por ejemplo, de definir los pares. ¿Por qué se dice recursiva? Porque se usa el mismo término para definirlo, ¿no? Encuéntrame un par. Bueno, un par es aquel que se obtiene cuando se le suma 2 a otro par. Entonces estoy usando el término par para definir el término par. ¿Sale? Por eso se dice que es recursivo. Y los impares también, ¿no? Dado un impar, le sumo 2 y se obtiene otro impar. Es otra forma recursiva de generar. Bueno. Tengo estas 4 declaraciones que tienen parámetros. La primera dice, X es mayor o igual a 0. ¿Quiénes cumplen con esa condición? Los reales positivos, ¿están de acuerdo? X es mayor o igual a 0. Y aquí en una representación gráfica de esto, pues entonces esta primera sería del 0, o sea, incluyendo el 0 hasta el infinito. ¿Están de acuerdo? El más infinito.
Ahora, ¿quién es Q? Dice, Q de X es el cuadrado de X es mayor que 0. ¿Quiénes los elementos cuyo cuadrado es mayor o igual a 0? ¿Quiénes son? Por ejemplo, está el -2, ¿están de acuerdo? Porque el cuadrado de 2 es 4. Serían todos los reales, ¿no? Exactamente, todos. Porque todo su cuadrado es positivo. O 0, ¿no? En el caso del 0. Entonces, aquí el verde, pues es todo el intervalo, ¿no? En los negativos y en los positivos. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando yo digo x cuadrada menos 3x más 4 es 0? ¿Quiénes son? Cuando yo factorizo, ¿quiénes son los valores que en esos binomios me dan 0? O sea, la multiplicación debe ser menos 4 y la suma menos 3. Entonces es menos 4 más 1. ¿Están de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo cómo se va factorizando? ¿Sí? Y recordarán, ¿cuáles son las raíces de esos? Es el valor que de este lado me da 0 y que de este lado me da, o que de este lado me da 0. O sea, cualquiera de estos dos valores. Entonces, si yo tomo esta parte, ¿cuál es el valor que me da 0? Pues es el 4, ¿no? Porque 4 menos 4 me da 0. Entonces, es la primera raíz. Y de este lado, la raíz sería menos 1, porque cuando yo le sumo más 1, me da 0. Entonces, estas serían las raíces. ¿Sale? Entonces, ¿quiénes cumplen con R? El -1 y el 4. Esos son los únicos valores que cumplen con R de X. ¿Sale? Luego, S de X es el cuadrado de X cuadrada menos 3 es mayor que 0. Entonces, fíjense. 2 al cuadrado sería 4, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los valores que cumplen? ¿Cuál es la raíz de 3? ¿Cuál es la raíz de 3? ¿Sí están de acuerdo que es 1.7320? Sí. ¿Sí? Entonces, cuando estamos con un valor real mayor a 1.73 en los positivos o en los negativos, su cuadrado, restándole 3, es mayor que 0. ¿Vale? Entonces, justamente no es... ¿Cuál intervalo es el que no está incluido? Del menos raíz de 3 a más raíz de 3. Porque esos valores, su cuadrado, cuando yo le resto 3, no es mayor que 0. Entonces, este es un intervalo cortado. Va de aquí a acá y de aquí a acá. ¿Sale? Entonces, cuando yo digo, existe un X para el cual se da P de X y R de X, entonces significa que tiene que cumplir con este un valor de X y tiene que cumplir con este un valor de X. Entonces, ¿quién cumple con R de X? 2. 4 y menos 4. ¿Ok? 4 y menos 4. Entonces, ¿cuál cumple con P de X? Que sea mayor o igual a 0, el 4. Entonces, con que exista un 4, yo digo que es verdadera la expresión. ¿Sí están de acuerdo? Aquí encontramos un ejemplo y con un ejemplo puedo yo decir que ese cuantificador existencial es verdadero porque ya encontré un caso en el que funciona. ¿Sale? Y luego aquí dice, para todas las X, si se da P de X, se da Q de X. Entonces,
si es un valor entero positivo, su cuadrado también lo es. ¿Es verdadero o no es verdadero? ¿Sí? Sí. Con un contraejemplo que encontráramos, no se da. Pero ya sabemos que todos los positivos, si yo les elevo al cuadrado, también es positivo su cuadrado. ¿Sale? Ahora dice, existe un X para el cual se da que es un entero positivo. Ajá, y esto implica que su cuadrado también lo es. Entonces, como aquí está usando un existe, con un ejemplo que encuentres es suficiente. Entonces, aquí te da un ejemplo, si X vale 3, es mayor que 0 y su cuadrado es mayor que 0. ¿Por qué? Porque es existencial, ¿no? Acá tendríamos que encontrar que todos los casos funcionan. ¿Sí? Ahora, dice, para todas las X significa todos los valores. Entonces, todos los reales o cumplen con esto o cumplen con esto. Entonces, ¿quiénes están fuera de estos dos? Aquí está, fíjense. R de X son solamente dos puntitos, este o este. ¿Sale? Y S de X está o hacia allá o hacia allá. ¿Qué valores, por ejemplo, no cumplen con ambos? No cumple con alguno de los dos, perdón. El 0, por ejemplo. El 0 ni cumple con este, ni cumple con este. ¿Están de acuerdo? Sería cualquiera de 0, 1, 2 y 3, ¿no? No, fíjate. Aquí tengo dos intervalos. Un intervalo está de menos 1.73 hacia allá y del más 1.73 hacia el otro lado. ¿Sale? Entonces, este intervalo del menos 1.73 al más 1.73 están fuera del intervalo. ¿Ok? Entonces, para que cumpliera, la otra tendría que incluir ese intervalo. ¿Sí? Entonces, todos los valores del universo deberían de cumplir o con R o con S para que funcionara esta expresión. Entonces, si tenemos en ese intervalo fuera, pues entonces aquí lo tendría que incluir y no cumple. Estoy pensando cómo graficarles esto. Dejen ver si puedo mandar realizar esto. Ok. Y la otra, la última dice, todos los X deben de, tenemos que, si es R de X, implica que P de X. Entonces, ¿quiénes cumplen con R de X? El 4 y el 1. Entonces dice, todos los que cumplen con eso, o sea, el 4 y el menos 1, deben ser enteros reales positivos. Y no, ¿verdad? ¿Cuál es el que no cumple? El menos 1. El menos 1 cumple con este y no cumple con esto. Es como decir que todas las soluciones son enteros positivos. No, reales positivos, perdón. Y con un negativo, pues no. Podemos saber que eso es falso.
¿Sale? Otro ejemplo, chicos. Aquí, ¿quién es el universo? Los enteros. ¿Sale? Creo que acá no se dijo, pero los enteros son los reales, ¿no? En el otro caso. ¿Quieren ver? Aquí no se dice. Déjenme ponerlo, porque es importante que siempre tengamos de referencia un universo. Entonces, aquí mi universo son los reales. Todos los reales. A ver si ahorita entra MATLAB rápido para que les pueda dibujar todo esto que estamos viendo aquí. ¿Ok? Entonces, ahora estamos trabajando con los enteros. Sí. Chica, te voy a balconear por Facebook, güey, de todos modos, balconeadas ya somos. Güey, qué bueno que en mi casa no. Ok. Bueno, aquí el universo es los enteros. ¿Qué nos está diciendo lo primero? X cuadrada menos 7x más 10 es igual a 0. ¿Quiénes son las bases, las raíces de esa expresión? Más 5 y más 2, ¿están de acuerdo? Sí, Miss. ¿Vale? Entonces, a ver, nada más déjenme aquí. Ujú. Ok. Entonces, ¿por qué? Para que multiplique 5 tiene que ser 5 por 2, ¿no? O 10 por 1, pero queda más 5 por 2. Y para que nos sume menos 7 tendría que ser menos 5 y menos 2. ¿Ok? Las raíces 5 y 2. Y de este lado tengo x cuadrada menos 2x menos 3 igual a 0. Entonces tendría que ser 3 por 1, pero tendría que ser menos 3 más 1. Menos 3 más 1. Entonces la raíz es el 3 y es el menos 1. ¿Y quiénes son los menores a 0? Sería el menos 1, así, ¿verdad? Menos 1, menos 2, menos 3, etc. Te está diciendo, para toda x, si se da P de x, entonces se da que no R de x. Entonces, ¿quién es P de x? 2, no, 5 y 2, ¿no? Entonces, si se da esto, entonces no son menores a 0. Y es correcto, porque son mayores a 0. Esto es verdadero. ¿Cómo tendríamos que probarlo? Pues ver que si el 5 no es menor que 0 y el 2 no es menor que 0 y decir sí cumple. ¿Por qué? Pues porque aquí nada más tenemos dos elementos que cumplen con P. Todos los demás que no cumplen, no me importa. ¿Ok? Y la otra, existe un valor de X para el cual se da esto y por lo tanto se da que es menor que 0. Entonces, ¿quién cumple con este? El 3 y el menos 1. ¿Quién cumple con que sea menor que 0? El menos 1. Con eso que yo encuentre, porque es un existencial, con que encuentre un ejemplo, es verdadero. ¿Sale? ¿Vamos bien? Una pregunta así, ¿qué significa la Z en la izquierda de universo? Significa enteros. Y cuando es R, son reales. Ah, ok, gracias. No de nada.
Entonces aquí, por ejemplo, no estamos discutiendo ni el 2.14 ni nada, ¿no? Aquí, solamente los puntos 0, 1, 2, 3, así. Y acá sí estamos discutiendo todo el intervalo incluido. A ver, ya entramos a MATLAB. Les voy a mostrar esto que estábamos viendo. ¿Les parece?